Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos que prestar atención a nuestro entrevistado y al tema que vamos a tratar, porque vamos a hablar de el Santo Domingo de las Primacías Americanas, como me gusta decir a mí. Y esta ciudad, amada ciudad nuestra, pues merece lo mejor por lo que ella representa para nuestra historia, que es una manera de decir que lo representa para la más alta dominicanidad. Nosotros vamos a hablar con un aspirante a alcalde del Santo Domingo de todas las primacías americanas, debo insistir. Por eso es todo un placer que esté con nosotros, Domingo Contreras. Mi respeto, Domingo. Gracias, grato, Pablo. placer, qué bueno que aceptaste. Bueno, sentarme aquí, poder conversar contigo. Sí, esta es mi dacha alternativa. Sí, aquí solamente falta una copa de vino, pero como vamos a hablar de cosas tan importantes, aunque a mí me gustaría hablar, antes de hablar de Santo Domingo y antes de hablar del PLD y de la lucha política, conocer un poco, que los amigos conozcan un poco, ¿quién es Domingo Contreras y por qué yo, que te conozco hace, no voy a decir cuántos años, pues va a poner edades en evidencia, siempre te he visto tan cerca del medio ambiente, de la naturaleza, de la ecología, tienes como una sensibilidad especial. ¿Quién es Domingo? ¿De dónde vienes? Mira, yo tuve la suerte de nacer en uno de esos puntos del país, que es el inicio de la Cordillera Central, Restauración, una zona montañosa de pinares, ahora es la zona forestal más importante del país, y ya siendo, aunque era hijo de profesor, pero de productora agrícola, éramos una familia productora de café. Pero había un profesor entre tus padres. Sí, mi padre, Pastor Contreras, es un profesor de toda la historia de allá, y después fue un directivo del sistema educativo y siempre ha sido una figura importante en educación. En la zona de Restauración, y yo diría que un poquito más en la región, él llegó a tener ese impacto. Los padres maestros marcan a los hijos. Sí. Yo soy un especialista en encontrar esto. A mí, yo digo que en mi camino, cuando yo tendría como 13 años, sí, apareció una serie de televisión que se llama Cosmo, Carl Sagan. Es para mí uno de esos personajes que yo he llegado a agrupar todo su libro, a seguir todo lo que hizo. Y en esa serie me despertó la curiosidad por conocer el universo, la ciencia. Y lo más cercano que yo encontré en mi región fue el Colegio San Ignacio de Loyola. ¿Tú estudiaste? Yo estudié agronomía. ¿Tú eres agrónomo de Loyola? De Loyola. Pero tú después estudiaste biología. Entonces, cuando que no me quería quedar solo siendo perito agrónomo, entonces vine a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y entonces cogí la carrera de licenciado en Ciencias Biológicas. Y entonces ya ahí terminé haciendo un programa de maestría que tenía la UAS con el City College de Nueva York. Y me involucré también en la parte social. Eso comenzó un poco en Loyola y desde mi casa, porque también mi familia, desde los abuelos, han sido mucho de la parte social. Eran los alcaldes pedáneos, después eran los... Yo conocí a Peña Gómez en mi casa, porque mi tío y mi papá eran peñagomistas. No eran PRDistas, pero eran fundamentalmente peñagomistas. Que era de Mao, entonces también. Era más o menos. Entonces, ya desde el colegio comenzamos con los amigos a generar una militancia política que increíblemente la primera fue con Fafa, era el partido de Fafa, que yo a Fafa lo conocí años después aquí en la capital, pero comenzó con alguien, con Quito Quesada, que nos involucró en ese movimiento. O sea, estamos hablando más de FEFLA que de UNER. Es correcto, pero no era tanto estudiantil, porque en Loyola no podíamos participar en eso. No, claro, era más, en el liceo que estaba. Era más una mirada de participación social, más inclusive mirada al sector agropecuario, porque ya nosotros estábamos en cuarto estamos al final ya del ciclo de formación y nos estaban reclutando para mirar nuestro rol una vez posteriormente nos hiciéramos. ¿Qué te dio a ti esa formación en un instituto
Loyola, donde la disciplina es muy importante, los rigores y la calidad de la educación comparado con el liceo normal. Mira, a mí me dio ya la conexión química, por ejemplo, la ciencia desde el profesor Cornelio, las matemáticas, la física, el área de ciencias, y después a mí me dio mucha pasión por el tema del suelo. A mí tuvimos al padre Mesa, que era un edafólogo especialista, aunque tuve también a Marcano y al padre Cicero, y tomé mucho de la botánica. Pero ese Marcano, el padre de la botánica dominicana, correcto, te dio clase. Claro, sí. Marcano y yo hicimos también una amistad. Y yo me quedé con esa conexión con Marcano, porque después cuando vine a la UAS, Marcano era, Marcano, el centro, hay un instituto dedicado a Marcano en la actualidad. Claro. Entonces, pero en la UAS, yo cuando estaba formando el grupo estudiantil del PLD, que era la Vanguardia Estudiantil Dominicana, yo me conecté. Porque... Pero hay un momento donde hay una ruptura. Cuando sale el PLD, hay que tomar un camino. Tú estabas más cerca del PRD, vía familiar. No, yo estaba más cerca del PRD, pero nunca me inspiró propiamente, nunca llegué a militar. ¿Tu papá sí? Es decir, mi papá era un militante. Era un militante PRDista. Mi tío ¿Y se fue con Don Juan o se quedó en el PRD? No, él se quedó en el PRD. Sí, okay. Él viene después, después que Peña Gómez murió, mi papá dio el paso al PRD. Pero antes no. Y terminó siendo alcalde 6 años por el PLD en nuestro municipio. Pero después de Bosch. Después de la muerte de Peña. No antes. No antes. Entonces... Ya, yo sí tenía un tío que había sido universitario, que me había hablado del PLD. Y me quedó ese sabor. Y ya cuando vine a la capital, en el sector que vivía, había los Soto, que eran muy cercanos. Víctor Soto inclusive era de la escolta de Juan Bosch. Y ya el PLD se estaba formando en esa zona y me abordaron. Y ya yo tenía la inquietud política y social y entonces ya me conecté. Tu primer recuerdo de Bosch, la primera vez que tú pudiste conversar 5 minutos con Don Juan. Fuimos a verlo a la oficina que está en la César Nicolás Penson. Ahora yo tengo mi oficina cerca de ahí. Una comisión, porque yo era de la comisión universitaria. Okay. Y le fuimos a llevar un informe y entonces... Yo hablé, me preguntó, le dije de dónde era. Juan Bosch siempre, por los apellidos, siempre hacía ese relato, y le llamó mucho la atención que yo estudiara biología. Y me preguntó por qué estudiaba biología, entonces le hice la historia de cómo yo había llegado a la biología. Pero también a mí me gustaba mucho la literatura en ese tiempo. En lo mismo Loyola, nosotros aprovechamos con el padre Román Espada, que ahora está retirado en Manresa. Y que mi hermano y yo, que también he egresado de allá, lo hemos ido a visitar. Es un estudioso de Trujillo, porque vino en esos años. Y él había sido el profesor de Fidel Castro. Wow. Y ya está muy viejito, pero está lúcido. Román Espada es una de las figuras que más influyó en mi caso particular. Nos decía, yo me recuerdo que Román Espada decía, sácale cédula a su cerebro, súdelo. Y era imponente esta figura, y nos agarraba y nos traía 5 libros de premio Nobel y decía, léanlo, tienen un mes, en un mes vamos a discutir esos temas. Y entonces teníamos un círculo y Ramón Espada fue una figura, digamos, muy potente en ese periodo de Loyola para empujar a la gente a pensar, a estudiar. Y tu crecimiento ya en lo político, porque terminas siendo el presidente de la federación, que ya son palabras mayores, una responsabilidad, es un cargo muy importante en el mundo nacional ya. Mira, Pablo, yo creo que se tuvo que ver el hecho mismo. Por ejemplo, yo en la universidad, los estudiantes tenían muchos problemas. Yo fui al colegio universitario y tenían problemas con la química. Yo siempre, química y física y matemáticas siempre fueron, pero la química en especial, para mí siempre fue poesía. Y entonces yo daba unos repasos en el aula 100, que iban hasta 300 estudiantes de ahí vino un liderazgo, claro, desde la academia. Desde la academia. Yo fui trayendo un concepto de servicio, y después entonces a los mismos monitores, nosotros comenzamos de la Vanguardia Estudiantil Dominicana a dar un servicio de acompañamiento a los estudiantes. Los repasos eran de los más
potente, pero nosotros tomamos la UAS en una transición entre la docencia y la anarquía, que era un reducto de la izquierda, que tomaba la UAS para dirimir problemas nacionales con frecuencia aquello terminaba en una interrupción de la docencia. De hecho, la primera consigna que nosotros sacamos fue contra la anarquía y por más docencia. Y con eso ganamos la Federación de Estudiantes Dominicanos e iniciamos un proceso donde promovimos, por ejemplo, el semestre de verano, los cursos de verano, porque la UAS a veces había aquel refrán que uno sabía cuándo entraba, pero no cuándo salía. Sí, claro. En un tiempo que ya los estudiantes... Terminó un señor de 40 años, presidente de la FED. No, lo de Ambioris lo recibí yo en el colegio universitario y creo que todavía... Sí, no, pero que ya eso fue como el no va más, de la anarquía y del que todo se derrumbó. Porque no se daban cuenta, la izquierda no se daba cuenta que ya había un cambio en la sociedad dominicana, donde la gente quería estudiar e integrarse a la actividad económica. Pero ¿qué explica esa incapacidad de nuestra izquierda para adaptarse a los tiempos, para adaptar discursos? Fíjate que en un momento determinado, don Juan se desarrolla esa estrategia de fuera anarquía, lo importante es la academia para entonces tener autoridad para avanzar en lo social. Pero si tú no eres buen estudiante, no tienes autoridad moral para hablar de nada, ¿no? Entonces, esa visión, ¿qué puede explicar que esa izquierda dominicana, bueno, prácticamente hoy no existe? Y fíjate cómo ustedes llegan, a partir de don Juan, desarrollan esa estrategia, logran la presidencia, es decir, que crecieron, y aún así esa izquierda sigue en sus 15 hoy. Porque Juan Bosch decía algo, que los segmentos de la pequeña burguesía tenían un problema, que era que interpretaban que su realidad o su interpretación de la realidad era la misma visión de la sociedad, sin haber auscultado a la sociedad, sin haberle preguntado. Claro. Y entonces determinaban el plan de acción a partir de su propia perspectiva, sin tomar en cuenta los intereses de los otros segmentos. Y eso te va desconectando y no te va a permitir crecer si tú no representas el interés colectivo. Pero uno sigue preguntándose cómo se puede fracasar tanto, volver y fracasar, prácticamente desaparecer y que no haya la mínima reacción a tus fracasos. O sea, tú prácticamente no existes. Aquí lo que llama la izquierda revolucionaria del socialismo real. Bueno, usted puede encontrar con alguien un día en una actividad y te dice algo, pero hay una incapacidad que a uno le llama la atención. Pero bueno, mira, nos vamos a la pausa, porque cuando retornemos vamos a entrar un poco para seguir en la biología y en la ecología, pero lo vamos a hacer desde la necesidad de arborizar la ciudad de Santo Domingo, que me imagino que será uno de los proyectos tuyos dentro de tu propuesta a la alcaldía. Después de la pausa, Domingo Contreras sigue con nosotros. Continuamos en esta conversación con Domingo Contreras, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Domingo, quedamos en pasar de la biología a los árboles y de los árboles a tu proyecto de arborización. Creo que la ciudad de Santo Domingo, además de hacerla más habitable y más transitable o caminable, si se puede decir, ¿no? Hay que trabajar la parte de los árboles. Tus proyectos en ese sentido. Mira, Pablo, fíjate que este ha sido el año más caliente del planeta Tierra, en cualquier lugar del mundo. Wow. Hay lugares que se ha tenido que suspender el trabajo por ya el estrés calórico. Y nosotros ya veníamos viviendo un proceso a la medida que hemos aumentado la masa de construcción y de asfalto en la ciudad. Esta ciudad necesita un plan de arborización profundo que abarque desde los patios, el espacio público, pero también el espacio privado. Y tiene que tomarse una conciencia clara, porque es un tema también de mejorar la calidad del aire, de disminuir las temperaturas, de producir sombra y esa diferenciación de temperatura para amortiguar el ruido y cambiar la amenidad de una ciudad que paulatinamente la hemos ido encementando, que tiene un efecto de isla de calor acompañado de este verano riguroso que se está viviendo. Entonces la ciudad
Yo de pronto le dije, busquen a Mr. Google y busquen cuáles son las 20 ciudades mejor arborizadas del mundo. Y después le dije, hagan la segunda pregunta. ¿Cuáles son las mejores 20 ciudades para vivir en el mundo? 12 de las mejores arborizadas están entre las mejores para vivir. Porque por todo lo que implican los servicios ecosistémicos para dar calidad al entorno. Entonces yo creo que si algo nosotros podemos entrar en un récord de esa característica es con la arborización. Y que nosotros hicimos aquí un manual de arbolado, pero creo que tiene que asumirse en una escala que quizás no era tan entendida antes. Yo todos los sábados arborizo, tomo de las 8:30 de la mañana a las 10 con un grupo y vamos también donde los vecinos y tomamos 50 árboles, a veces frutales. Y yo, a diferencia de otros periodos, veo los vecinos que hoy entienden la necesidad de tener sombra. El Estado Dominicano tiene la posibilidad de informar, por ejemplo, el nivel de contaminación, la temperatura, la contaminación sónica. Aquí hay una institución que tenga esos equipos para darnos esa información a los dominicanos. No, muy, digamos, fragmentada, no la hemos consolidado. Por ejemplo, ese otro elemento, la ciudad de Santo Domingo tiene que generar un laboratorio de inteligencia territorial, por ejemplo. Pero ni la ciudad lo tiene, ni el Ministerio de Medio Ambiente tampoco. Tiene la normativa, pero una normativa que tú no puedes... No, pero eso es letra, eso es letra. Yo digo hechos. No, mira, en hechos hemos trabajado con INTEC, que tiene un doctorado en medio ambiente, y tienen un programa que hicieron con fondos de la MESI, para medir, que miden esos indicadores, porque estos son estaciones ya de alta tecnología que hacen una medición satelital. Por ejemplo, si nosotros le pidiéramos a San Juan de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico tiene esos dispositivos instalados y mide la calidad del aire, cómo andan sus microtemperaturas. Pero a eso me refiero. No existe. Como el país que más ha crecido económicamente en los últimos 50 años, el país del milagro turístico, el país de las primacías, no tiene algo tan importante en el mundo de hoy. ¿Por qué? Una crítica a tu partido, que gobernaron 20 años, debieron dejar eso instalado. Pero te voy a decir algo, Pablo, y hay que asumirla. Sí. Pero aquí también en la ciudad, ya esta ciudad, son de la herramienta que esta ciudad tiene que tener, una metrópoli de esta magnitud. ¿Tú sabes cuántas estaciones? Pues nosotros le pedimos a CUNAT, que es la líder mundial, es una empresa inclusive española, 24 estaciones. ¿Tú sabes cuánto cuesta cada estación de esa satelital? $5,000. $5,000 a $6,000. Estamos hablando que... No, eso no, tiene que haber un error. No entra. CUNAT, 500,000 serían. No, $5,000 a $7,000. No, porque es que... No, Pablo, no hay... ¿Y por qué en cada esquina? O sea, dame una explicación. No, solo con 24 resolvemos. Pero que son centavos. Claro que son centavos, o menos, son alrededor de $200,000 que cuesta hacer ese proceso. Porque no se entiende. Mira, ¿y por qué los gobiernos son tan insensibles con los temas tan fundamentales? ¿Cómo explicar eso? Porque aquí nunca... 5,000, o sea, con 200,000 pesos tú resuelves $200,000. O sea, $200,000 tú resuelves además, eso. Al 60, 3 cheles y medio. Porque además la data no te la puede manipular nadie. Porque la data tiene un centro, digamos, satelital que te la consolida. Y tú pides ahora y tú entras a internet para dar la calidad del aire que tiene Ciudad México. Te van a indicar inclusive por lugares y te va a indicar sitios donde personas que tienen problemas respiratorios no deben salir hoy. Deben ponerse la mascarilla. Hay un día que México prohíbe el tránsito porque tú sabes cuál es la principal causa de muerte en el mundo. La contaminación del aire. Es la principal causa de muerte por encima de accidentes y de cualquiera de otros de los parámetros. Lo que pasa es que estos, como dice Benedetti, el asunto es más grave, muchísimo más grave, porque este es un país turístico. Y el turista aquí, el dominicano, no te va a exigir eso. Lamentablemente no tenemos como ciudadanos esa conciencia de exigirle al gobierno que haga eso, lamentablemente. Ahora, el alemán que vino a pasarse 15 días aquí, el suizo que vino de luna de miel, el español que vive metido aquí, porque es que estamos adelante en turismo. Sí. Tú tienes que darle esa información que él recibe
cotidianamente en su país. Mira, nosotros tenemos una suerte, porque al ser una isla, tenemos el movimiento, digamos, de las corrientes de aire, hace que aquí no haya unas emisiones muy estacionarias. No así en la ciudad de Santo Domingo. Hay lugares, hay puntos, pues ya lo hemos medido con las mediciones que está haciendo INTE. Hemos visto que hay lugares donde hay un efecto estacionario del tema de la contaminación, tanto la sónica, pero sobre todo de las emisiones del aire. Porque la sónica es otro. La sónica es autoridad y cerrar las mafias. Ese es otro tema. Eso tiene que ver con la guardia y con. Porque tú sabes qué pasa también con la contaminación del aire. Que hasta la persona, digamos, el dueño de una empresa siempre va a estar interesado en que el filtro esté bien en la empresa. Porque a él no lo libra nadie de tomarse un cáncer porque él sea quien sea. Porque la respiración es involuntaria. Entonces, por lo tanto, todo el mundo. Si hay algo que la gente procura que se cumplan las normas es con la calidad del aire, porque nadie está libre de realmente contaminarse y recibir los efectos negativos de una contaminación del aire. Y yo creo que llegó el momento, son, digamos, de los temas que la ciudad de Santo Domingo tiene que abordar por otro tema. ¿Cómo yo sé si hay un efecto isla de calor? ¿Cuáles son los puntos hipercalóricos que tenemos en la ciudad? ¿Cómo no intervenir en esos lugares? ¿Cómo hacer unas intervenciones precisas si yo no tengo la información y los datos en línea como lo tiene la mayoría de ciudades? Porque a eso tú dices, vamos a escalar un tema de nosotros coordinar que los edificios pongan cámaras de seguridad, que vayan a un centro de seguridad, que muchos de estas cámaras han sido fundamentales para temas de desentrañar crímenes, situaciones. Yo creo que la ciudad, conjuntamente con las academias que tenemos, las que están más dedicadas a estos temas, ya tenemos que tener esta data. Estas datas son fundamentales para levantar estudios de investigaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una época, el polvo del Sahara. ¿Cuál es el efecto que genera el polvo del Sahara? ¿Cómo ese particulado, cómo lo medimos? Conjuntamente con otras misiones. Cuando hablamos con los neumólogos, por ejemplo, yo tengo una alianza como Centro de Innovación Altabey con la Asociación de Neumología y Cirugía del Tórax, que así se llama. Y de las cosas que estábamos mirando es cómo hay épocas donde hay un agravamiento de enfermedades respiratorias que evidentemente que después del COVID esto se ha vuelto un tema sensitivo para todo el tema de salud preventiva y de atención a la salud. Y las ciudades son un espacio fundamental con este tipo de herramientas para poder dar respuesta y establecer políticas que puedan dar respuesta a estos temas. Y el Estado Dominicano, el ayuntamiento, lo que tú quieras, no tiene esos aparatos vamos a subirle un chin, por 250,000 míseros e insignificantes dólares. Yo creo que el ayuntamiento... ¿Qué nos está pasando? Yo creo que el ayuntamiento no ha mirado eso. Yo creo que, Pablo, hace falta que Domingo Contreras se haga el alcalde de esta ciudad, para que temas como ese y otros temas sensitivos podamos darle respuesta. Bueno, la tarea va a ser dura porque hay un empobrecimiento, un debilitamiento del poder municipal. A través en los últimos 40 años, tú lo sabes mejor que yo, el Poder Ejecutivo se encargó, sobre todo el doctor Balaguer fue el más insistente en eso, en debilitar el poder municipal. Después de la pausa vamos a hablar un poco de la posibilidad de que en una gestión tuya se recupere, en una alianza con cualquier gobierno, no importa que sea uno de tu partido, ese importante poder municipal. Después de la pausa. Ya regresamos. Los jóvenes, en el caso del distrito, se tienen que mudar a la periferia porque los apartamentos que se están construyendo en el centro son prohibitivos para una pareja que está iniciando. Tienen que ir allá, comprar un apartamento 4 o 5 millones para convertirlo después en el inicial de un apartamento 5, 6, 7, 8 años después.